Javier se tambaleó hacia atrás cuando el puño de su padre impactó en su mejilla. El sabor metálico de la sangre inundando su boca mientras la sala de bodas se llenaba de gritos ahogados. En ese instante, el secreto que había guardado durante años salió a la luz, el beso fugaz con Miguel. Su mejor amigo. Capturado por una cámara indiscreta en un rincón oscuro del jardín. La boda de su hermana. Que debía ser un día de celebración en la soleada Sevilla. Se convirtió en un caos de acusaciones y lágrimas. Con su familia conservadora desmoronándose ante la revelación de su orientación sexual. Javier. De 25 años. Había crecido en una familia tradicional andaluza, donde las expectativas pesaban como cadenas invisibles. Su padre, Antonio. Un hombre de negocios estricto que valoraba la reputación por encima de todo. Siempre había insistido en que Javier siguiera el camino trazado, estudios en derecho, matrimonio con una buena chica y continuidad del linaje familiar. Pero Javier llevaba años luchando contra sus sentimientos, ocultando su atracción por los hombres bajo una fachada de normalidad. Miguel. De 28 años. Era su confidente desde la universidad en Madrid. Un ingeniero abiertamente gay que vivía con libertad en la capital, lejos de las presiones provincianas. Su amistad había evolucionado en secreto a algo más profundo durante los últimos meses. Pero Javier nunca imaginó que un momento de debilidad en la boda lo expondría todo. Mientras la multitud murmuraba, Antonio arrastró a Javier fuera de la sala. Su rostro enrojecido por la furia. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿En la boda de tu hermana? Eres una vergüenza, gritó, empujándolo contra la pared del pasillo. Javier sintió el mundo girar, su madre, María, sollozaba en un rincón, negando con la cabeza como si pudiera borrar la escena. Su hermana, Elena, la novia radiante hasta hace minutos, ahora miraba a Javier con una mezcla de traición y confusión. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró ella. Pero Javier no tenía respuestas. El beso había sido impulsivo. Un roce de labios bajo las luces del jardín, alimentado por el vino y la tensión acumulada. Miguel, atrapado en el centro del torbellino, intentaba calmar la situación. Pero su presencia solo avivaba las llamas. Esa noche, Javier fue echado de la casa familiar. Con una maleta improvisada, se refugió en un hotel barato en el centro de Sevilla, donde las calles empedradas parecían burlarse de su soledad. Llamó a Miguel, quien llegó en el primer tren desde Madrid. No debí besarte allí, murmuró Javier, acurrucado en la cama, mientras Miguel le limpiaba la herida en la mejilla. Fue mi culpa también. Pero Javier, ¿cuánto tiempo más ibas a esconderte? Esto tenía que salir algún día. Miguel hablaba con convicción. Pero Javier sentía el peso de la culpa. ¿Había destruido la felicidad de su hermana por egoísmo? ¿Valía la pena su amor por la ruina familiar? Los días siguientes fueron un torbellino de confrontaciones. Antonio cortó todo contacto financiero con Javier, congelando sus cuentas y exigiendo que devolviera las llaves del apartamento que le habían regalado. Si eliges ese camino, lo haces solo, le dijo en una llamada fría. María, dividida entre el amor por su hijo y la lealtad a su esposo, enviaba mensajes secretos: te quiero. Pero tu padre está destrozado. ¿Por qué no lo niegas todo? Javier luchaba con sus demonios internos, años de represión lo habían hecho dudar de su propia identidad. ¿Era realmente gay? ¿O solo una fase influenciada por Miguel?
La sociedad sevillana. Con sus raíces católicas profundas. Lo juzgaba en silencio, vecinos que antes saludaban ahora desviaban la mirada. Y amigos de la infancia enviaban mensajes de apoyo teñidos de piedad. Miguel, por su parte, enfrentaba sus propios conflictos. Proveniente de una familia más liberal en Barcelona. Había salido del armario a los 18 sin mayores dramas. Pero ver el sufrimiento de Javier lo hacía cuestionar si valía la pena arrastrarlo a esta vida. Tal vez deberíamos parar. Sugirió una noche. Mientras caminaban por el Guadalquivir. Javier lo miró horrorizado. ¿Después de todo esto? ¿Me dejas ahora? La tensión crecía, Miguel sentía la presión de ser el causante del escándalo. Y Javier proyectaba su ira familiar sobre él. Una discusión estalló cuando Miguel propuso mudarse juntos a Madrid. No puedo dejar a mi familia así. Tú no entiendes lo que es perderlo todo. Miguel replicó, yo lo perdí todo por ser yo mismo. ¿Y tú? ¿Vas a seguir fingiendo por ellos? En medio del caos, Javier buscó refugio en un grupo de apoyo LGBT en Sevilla. Allí conoció a otros como él, hombres que habían sido desheredados, agredidos o aislados por su orientación. Una sesión particularmente impactante fue con Carlos. Un hombre de 40 años que había perdido a su pareja en un accidente tras años de ocultamiento. No esperes a que sea demasiado tarde para vivir tu verdad. Le aconsejó. Javier lloró esa noche. Recordando momentos de su infancia, el rechazo sutil de su padre ante cualquier signo de debilidad. Las burlas en la escuela por no ser lo suficientemente hombre. ¿Cuánto había sacrificado ya por encajar? Mientras tanto, Elena intentaba mediar. En una reunión secreta en un café. Le confesó a Javier, papá está furioso. Pero mamá sufre en silencio. ¿Y yo? Siento que perdí a mi hermano. Javier le explicó todo, cómo se había enamorado de Miguel gradualmente. Como el beso fue un acto de liberación momentánea. Elena, con lágrimas, abrazó a su hermano, te apoyo. ¿Pero por qué no confiaste en mí? La conversación fue un bálsamo. Pero también un recordatorio de las fracturas irreparables. Antonio se negaba a hablar. Y los rumores se extendían por la comunidad, afectando incluso el negocio familiar. Javier tomó una decisión drástica, confrontar a su padre en persona. Llegó a la casa un domingo por la mañana. El aroma a paella recordándole domingos felices. Antonio abrió la puerta. Su expresión endurecida. Vete, dijo secamente. Pero Javier insistió, papá. Soy tu hijo. ¿Me odias por amar a alguien? La discusión escaló, Antonio revivió viejos argumentos sobre tradición y moral. Mientras Javier defendía su derecho a la felicidad. Esto no es natural. Nos has humillado. Gritó Antonio. Javier. Con voz temblorosa. Respondió, la humillación es rechazar a tu propio sangre por prejuicios. María intervino. Suplicando paz. Pero el daño estaba hecho. Javier salió de allí con el corazón roto. Pero por primera vez. Sintiendo un atisbo de libertad. Miguel lo esperaba en la estación. Y juntos tomaron el tren a Madrid. Esto es el comienzo. No el fin. Dijo Miguel. Tomándole la mano. Javier asintió. Pero en su mente bullían dudas, ¿había elegido correctamente? ¿Podría reconstruir su vida sin su familia? La ciudad se acercaba. Prometiendo anonimato. Pero también soledad. En Madrid.
Javier y Miguel intentaron construir una nueva rutina. Alquilaban un pequeño apartamento en Malasaña. Un barrio bohemio donde la diversidad era celebrada. Javier encontró trabajo en una firma legal progresista, especializada en derechos LGBT. Un giro irónico que lo obligaba a enfrentar diariamente las injusticias que ahora vivía en carne propia. Miguel, con su estabilidad laboral, lo apoyaba económicamente al principio. Pero la dependencia generaba fricciones. No quiero ser una carga, decía Javier, trabajando horas extras para probar su independencia. Miguel respondía, somos un equipo, Javi, pero tienes que dejar de culparte. Sin embargo, las sombras del pasado persistían. Javier recibía llamadas esporádicas de su madre, quien le contaba sobre la salud deteriorada de Antonio. Tu padre no duerme. Hijo, el estrés lo está matando. Javier sentía una culpa aplastante. ¿Era su elección la causante de tanto dolor? En terapia. Exploraba estos conflictos. El terapeuta le recordaba que su orientación no era una elección, sino una parte intrínseca de él. Pero en las noches, Javier soñaba con reconciliaciones imposibles, despertando sudado y ansioso. Miguel, meanwhile, enfrentaba su propia crisis. Su familia, aunque aceptadora, cuestionaba la relación. Javier parece inestable. ¿Estás seguro de que no te está usando para rebelarse? Miguel defendía a Javier con vehemencia, pero internamente dudaba. Una noche, tras una pelea por dinero, Miguel salió solo a un bar gay, donde un viejo amigo lo tentó con recuerdos de una vida sin complicaciones. Antes eras libre, Miguel. Ahora pareces un cuidador. Miguel resistió, pero el incidente plantó semillas de resentimiento. Al volver, encontró a Javier llorando sobre fotos familiares. Te mereces alguien mejor, murmuró Javier. Miguel lo abrazó. Te quiero tal como eres. Con todo el equipaje. La tensión social no tardó en manifestarse. En una manifestación del orgullo en Madrid, Javier y Miguel marcharon juntos por primera vez. Javier sentía euforia y terror. Las pancartas contra la homofobia lo empoderaban. Pero los contramanifestantes gritando insultos lo transportaban de vuelta a Sevilla. Un incidente escaló cuando un grupo conservador reconoció a Javier de los rumores familiares. Ahí está el que arruinó la boda de su hermana. Piedras volaron. Y Miguel protegió a Javier, recibiendo un golpe en el brazo. En el hospital, Miguel bromeó, mi primer moretón por amor. Pero Javier se derrumbó, ¿ves? Traigo problemas a todos. Elena visitó Madrid inesperadamente. Trayendo noticias, Antonio había sufrido un infarto menor, atribuido al estrés. Culpa a tu estilo de vida, dijo Elena. Pero agregó, mamá quiere verte. Tal vez sea hora de hablar. Javier vaciló. Miguel lo animó, ve. Cierra el ciclo. Pero la visita fue un desastre. En Sevilla, Antonio lo recibió con frialdad. Si has venido a pedir perdón, adelante. Javier replicó, no pido perdón por ser quien soy. Pido que me aceptes. La discusión revivió viejas heridas. Antonio reveló que había perdido clientes por los rumores, culpando a Javier. Tu egoísmo nos ha costado todo. Javier, herido, contraatacó, tu intolerancia es el verdadero egoísmo. María medió. Pero Javier se fue.
jurando no volver. De regreso en Madrid. La relación con Miguel se tensó. Javier se volvió distante, sumergido en trabajo y activismo. Miguel sintió el abandono: parece que luchas por todos menos por nosotros. Una noche, tras una cena fallida, Miguel confesó: a veces pienso en terminar. Esto duele demasiado. Javier. Aterrorizado, suplicó: no me dejes. Eres lo único que tengo. Se reconciliaron. Pero la grieta estaba allí. Javier comenzó a cuestionar si su amor era genuino o solo un refugio del rechazo familiar. Un giro inesperado llegó con Carlos, del grupo de apoyo. Carlos, ahora mentor de Javier, compartió su historia: había perdido a su familia similarmente. Pero años después se reconciliaron. El tiempo cura. Pero solo si no te rindes. Inspirado, Javier escribió una carta a su padre, exponiendo sus sentimientos sin filtros: papá, te quiero, pero no cambiaré por ti. No hubo respuesta inmediata. Pero María llamó, la leyó. Está pensando. Mientras, Miguel enfrentó una oferta laboral en Barcelona, que implicaba mudarse. Podríamos empezar de cero allí, propuso. Javier dudó: ¿y mi trabajo? ¿Mi lucha aquí? La decisión pendía como una espada: aceptar significaba priorizar la relación. Rechazarla arriesgaba perder a Miguel. En una cena romántica, Javier eligió: iré contigo. Pero prométeme que lucharemos juntos. Miguel sonrió. Pero internamente temía que Javier lo resentiría. La mudanza a Barcelona trajo frescura inicial. El ambiente costero, más relajado, ayudó a Javier a respirar. Encontró un nuevo empleo en una ONG. Y Miguel prosperó. Pero las noticias de Sevilla interrumpieron la paz: Elena estaba embarazada. Y la familia planeaba una celebración. ¿Vendrás?, preguntó Elena. Javier. Con Miguel a su lado, decidió asistir. Pero solo si Miguel era bienvenido. Antonio rechazó: no en mi casa. Javier declinó, eligiendo su pareja sobre la familia. Duele. Pero es lo correcto, le dijo a Miguel. Sin embargo, la elección trajo consecuencias. Javier cayó en depresión, cuestionando todo. ¿Valió la pena? ¿Soy feliz realmente? Miguel, sintiendo la carga, comenzó a distanciarse sutilmente. Una noche, Javier encontró mensajes en el teléfono de Miguel, coqueteos inocentes con un compañero. ¿Me estás traicionando?, acusó. Miguel negó: solo charlas. Tú estás ausente. La pelea escaló a gritos: Javier salió dando un portazo, vagando por las Ramblas, preguntándose si su vida era una serie de errores. La confrontación con Miguel marcó un punto de inflexión. Javier pasó la noche en un hostal, reflexionando sobre sus decisiones. Al amanecer, volvió al apartamento, encontrando a Miguel despierto y angustiado. No te traicioné, Javi. pero siento que nos estamos destruyendo mutuamente, admitió Miguel. Javier. Con lágrimas, confesó: tengo miedo de perderte, como perdí a mi familia. Se abrazaron,
prometiendo terapia de pareja. El terapeuta les ayudó a desentrañar nudos. Javier proyectaba su rechazo familiar en Miguel, mientras éste se sentía como un salvador exhausto. Ambos pagan el precio de la sociedad, dijo el terapeuta. En Barcelona, Javier se involucró más en el activismo, organizando talleres sobre aceptación familiar. Conoció a Laura, una psicóloga lesbiana que había reconciliado a familias divididas. Envía invitaciones a eventos neutrales, sugirió. Javier lo intentó, mandó a su madre folletos sobre un seminario en Madrid. María asistió en secreto. Y en una llamada posterior, dijo, entiendo un poco más. Tu padre es terco, pero te extraña. Javier sintió esperanza. Pero Antonio permanecía inamovible. Miguel, meanwhile, lidiaba con su propia culpa. El incidente de los mensajes lo hizo cuestionar su lealtad. En una confesión, admitió, a veces extraño la simplicidad de antes. Javier, herido, replicó, entonces vete. No te retendré. Pero Miguel eligió quedarse, te amo. Con todo, su relación se fortaleció temporalmente, con noches de conversaciones profundas sobre sueños y miedos. Un conflicto mayor surgió cuando el trabajo de Javier lo llevó a un caso legal, defender a un joven gay desheredado por su familia religiosa. El paralelismo era doloroso, Javier invirtió horas ganando el caso y restaurando derechos al chico. La victoria lo empoderó, pero también resaltó su propia pérdida. Ayudo a otros, pero no a mí mismo, le dijo a Miguel. Este respondió, tal vez sea hora de demandar a tu padre. Javier rechazó la idea, no quiero guerra legal. Quiero paz. Elena dio a luz a un niño. Y la familia celebró sin Javier. Fotos en redes sociales lo hirieron, vio a Antonio sonriendo con el nieto, preguntándose si algún día lo aceptaría. Impulsado, Javier viajó a Sevilla solo, confrontando a su padre en el negocio familiar. Papá, tengo una vida en Barcelona. Soy feliz con Miguel. No puedes aceptarlo. Antonio, envejecido por el estrés, suspiró, la Biblia dice. Javier interrumpió, la Biblia también dice ama a tu prójimo. ¿Soy tu hijo? Por primera vez. Antonio no gritó, solo miró al suelo. Necesito tiempo, murmuró. De vuelta, Javier compartió la noticia con Miguel. ¿Quién celebró, oh progreso? Pero la euforia duró poco. Miguel recibió una promoción que requería viajes frecuentes. Serán meses separados, dijo. Javier sintió pánico, ¿y si nos distanciamos? Miguel aseguró, confía en nosotros. Pero en la ausencia de Miguel, Javier se sintió solo, reviviendo dudas. En una fiesta de activismo, conoció a Pablo, un artista gay carismático. Pablo coqueteó sutilmente. Y Javier, vulnerable, respondió con charlas profundas. Eres fuerte, dijo Pablo. Javier se alejó. Pero la tentación lo atormentaba. Miguel regresó de un viaje, notando el cambio. Algo pasa, insistió. Javier confesó sobre Pablo, no pasó nada. Pero me hizo dudar. Miguel, herido,
explotó, después de todo lo que he sacrificado. ¿Me pagas así? La pelea fue brutal. Miguel empacó una maleta. Necesito espacio. Javier suplicó, no me dejes. Eres mi todo. Miguel partió, dejando a Javier destrozado. Solo. Javier se hundió en el trabajo. Pero el vacío crecía. Llamó a Elena, perdí a Miguel por mis inseguridades. Elena, empática, reveló, papá pregunta por ti. El bebé lo ha suavizado. Javier decidió un último esfuerzo, escribió a Miguel una carta honesta, admitiendo sus fallos y pidiendo perdón. Te elegí sobre mi familia. No te pierdas por mis errores. Miguel respondió semanas después. Apareciendo en la puerta, leí tu carta. Vamos a intentarlo de nuevo. Pero con cambios. Se mudaron a un apartamento más grande. Estableciendo reglas, comunicación abierta. Tiempo para individualidad. La reconciliación fue lenta. Con altibajos. Pero fortalecedora. Mientras. Antonio llamó inesperadamente, ven a ver a tu sobrino. Solo tú. Javier aceptó. Yendo solo. ¿En la casa? Antonio lo abrazó torpemente, no lo entiendo. Pero eres mi hijo. No mencionó a Miguel. Pero fue un paso. Javier lloró de alivio, sintiendo que el precio pagado comenzaba a valer. Sin embargo, la paz era frágil. En una cena familiar tentativa, Antonio hizo un comentario homofóbico casual. Javier lo confrontó, si no aceptas todo de mí, incluyendo a Miguel, no hay reconciliación. Antonio se enfadó. Pero María intervino, dale tiempo. Hijo. Javier se fue, cuestionando si la aceptación parcial era suficiente. La relación con Miguel floreció en la estabilidad relativa. Compartían rutinas, paseos por la playa, cenas caseras, planes de futuro. Javier ascendió en su ONG, convirtiéndose en un referente para jóvenes LGBT. Miguel, con sus viajes reducidos, se enfocó en ellos. Pero las cicatrices persistían, discusiones menores revivían miedos pasados. Somos más fuertes ahora, decía Miguel. Y Javier asentía, aunque internamente luchaba con la idea de que el amor siempre conlleva sacrificio. Un evento pivotal ocurrió en el aniversario del beso. Javier organizó una sorpresa en Madrid, donde todo comenzó. Invitó a Elena y María. Pero Antonio declinó. En la cena, María confesó, tu padre lee libros sobre homosexualidad. Está intentando. Javier sintió esperanza. Pero también resentimiento, ¿por qué tardó tanto? Miguel lo calmó, el cambio es lento en gente como él. Pablo reapareció en un evento. Ahora como amigo. Felicidades por tu relación, dijo, sin coqueteos. Javier lo presentó a Miguel, cerrando ese capítulo. Pero la interacción recordó a Javier lo frágil de la lealtad. Esa noche, propuso a Miguel matrimonio para sellar nuestro compromiso. Miguel, sorprendido, aceptó, sí. Pero cuando estés listo con tu familia. La boda planeada fue modesta. En Barcelona. Javier invitó a su familia, estipulando que Miguel era innegociable. Elena y María asistieron. Antonio envió un mensaje,
No puedo ir. Pero os deseo lo mejor. Javier sintió una punzada. Pero procedió. La ceremonia fue emotiva, votos sobre superar adversidades. Amigos como testigos. Pagamos un alto precio. Pero aquí estamos. Dijo Javier en sus votos. Posboda. La vida continuó con desafíos. Javier recibió amenazas anónimas de conservadores, recordándole la hostilidad societal. Miguel lo protegió. Pero el estrés afectó su salud, migrañas constantes. Tal vez deberíamos mudarnos a un país más progresista, sugirió Miguel. Javier rechazó, esta es mi lucha. No huiré. Un año después, Antonio sufrió otro infarto. Esta vez grave. En el hospital. Llamó a Javier, ven. Por favor. Javier y Miguel viajaron juntos. Antonio. Débil. Miró a Miguel, cuida de mi hijo. Fue una aceptación tácita. Javier lloró, gracias. Papá. Antonio sobrevivió. Y en recuperación. Comenzaron diálogos tentativos. No lo apruebo del todo. Pero te quiero. Admitió Antonio. Javier aceptó eso como victoria. Sin embargo, la reconciliación trajo nuevos conflictos. María presionaba por nietos, ¿no pensáis en adoptar? Javier explicaba, nuestra familia es esta. Antonio. En visitas. Evitaba temas sensibles. Pero su presencia era un progreso. Miguel. Paciente. Soportaba tensiones, por ti. Lo que sea. En el clímax emocional. Javier enfrentó una elección moral, su ONG le ofreció liderar una campaña nacional contra discriminación familiar. Exponiendo historias personales. Compartir la suya. ¿Arriesgando privacidad? Miguel lo apoyó, es tu verdad. Javier lo hizo. Publicando un artículo sobre su yerni. Reacciones mixtas, apoyo masivo. Pero también críticas de conservadores. Incluyendo anónimos de Sevilla. La campaña triunfó. Inspirando leyes más protectoras. Pero el costo personal, Antonio se distanció temporalmente. Herido por la exposición. Nos has usado para tu causa. Acusó. Javier replicó, es para ayudar a otros como yo. Eventualmente. Antonio cedió, orgulloso de tu coraje. Miguel y Javier. Ahora casados. Reflexionaban en su balcón, pagamos con dolor. Traiciones. Pérdidas. Valió. Miguel sonrió, ¿no lo ves? Somos libres. La historia culmina en una reunión familiar completa, Antonio conociendo a Miguel formalmente. Charlando torpemente sobre fútbol. Javier sintió cierre. Pero sabía que las batallas continuaban. ¿Fue correcto que Javier priorizara su amor sobre la unidad familiar? ¿O debió sacrificar su identidad por evitar el sufrimiento colectivo?